9:09, terminó la conferencia mañanera, Sofía. Terminó la conferencia, Ciro, la presidenta dijo vámonos a desayunar porque al rato tenemos evento de la Constitución y nadie le preguntó, Ciro, por las invitaciones, bueno, no respondió sobre la invitación a las 3 ministras de la Corte, la falta de invitación a la presidenta y a los otros ministros, y mira que lo intentó nuestro compañero Israel Aldave, Ciro, lo intentó. ¿Cuál sería tu crónica, más que tu reporte, tu crónica de cómo se vivió este 5 de febrero temprano en la conferencia mañanera ya en Querétaro? Israel Aldave, buen día. Híjole, Ciro, ¿qué tal? Gracias, ¿Cómo fue? muy buenos ¿Cuál días. es el ánimo, el espíritu, el sentimiento? De los medios de comunicación, Ciro, si me permites, yo iniciaría esta crónica diciendo que salgo de esta conferencia de prensa sin notas. Ciro, se hablaron justamente pues de temas locales, se le preguntan de distintos proyectos que se tienen con el gobierno de aquí de este estado de Querétaro. Sin embargo, pues Ciro, temas fundamentales como el que ya señalaba Sofía, preguntando a la presidenta, luego de que ayer dijera que ella había decidido no invitar al Poder Judicial a esta ceremonia republicana de la promulgación de la Constitución, se dio a conocer pues que sí se habían girado estas 3 invitaciones. Estuve intentando, pues Ciro, preguntarle a la mandataria mexicana por qué este cambio en su postura y por qué invitar solamente a 13 ministras del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Sin embargo, Ciro, pues no se pudo, por más que alzamos la mano y pues estábamos en la tercera fila, lo que pues sí nos podía haber garantizado tener pues la palabra por parte de la mandataria. No lo tuvimos, Ciro, y pues sí se hablaron, como lo señalábamos, de otros temas, del tren, de agua, de la presentación de este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad, y pues así se desarrolló principalmente esta conferencia, Ciro, aquí, que ánimo, por supuesto, entre el gobernador y la presidenta de la República, pues un buen ánimo, se hicieron ahí reconocimientos entre ambos, pero como te lo señalaba, pues sin nota, por lo menos hasta este momento, Ciro, salimos de esta zona militar donde se llevó a cabo esta conferencia de prensa. No estaban por ahí las ministras, ¿verdad? No, Yasmín ninguna, Esquivel, Ciro, nada más estaba el gobernador, la secretaria de Energía, la consejera jurídica de la presidencia, y ya, Ciro, ninguna de estas ministras, donde sí van a estar, por supuesto, van a ser en el Teatro de la República, y ya vamos justamente a dirigirnos a ese punto para ver si las vemos. con el gabinete completo. Con el gabinete completo, Ciro, legisladores federales, también por supuesto locales, gobernadores y también, por supuesto, Ciro, pues todos los representantes del gabinete, como le señalábamos a Ciro, quienes van a estar ahí presentes en este trato de la República, en esto que se le llamó por mucho tiempo, pues una ceremonia republicana. Bueno, y expulsados de la República, de esa República, 7 ministros de la Suprema Corte, expulsados. No son bienvenidos a la República de la 4T. Ministros de la Corte, se entiende que no inviten a los presidentes de los partidos de oposición, bueno, eso se puede entender, pero uno supondría que la Corte es parte del Estado mexicano, es parte de esta República, más en un 5 de febrero, ya no lo es. Esa es la derrota. Esa es la derrota histórica. La parte, si algo le faltaba a esta derrota, era ese simbolismo del 5 de febrero. Y bueno, tú vas a poder hacer en los siguientes espacios de Fórmula esa crónica, Israel, y la estaremos escuchando. Sí, así es, Ciro, por supuesto. Vamos a hacer esta crónica en este 5 de febrero, en donde pues un poder constitucional todavía, a pesar de la reforma, un poder constitucional por lo menos no estará representado por su titular, en este caso, la ministra Norma Pérez. Ni por ninguno de los otros ministros que se opusieron a la reforma al Poder Judicial. Suerte y gracias, Israel. Como siempre, Ciro, a tus órdenes. Gracias. Muy buenos días. Y no deja de ser, Ciro, por parte de la Presidencia de la República un abuso de poder. Finalmente está abusando de su poder la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque decide no invitar a uno de los 3 poderes que supuestamente le han dado equilibrio a este país por muchos años. ¿Por qué? Porque la presidenta lo decidió por como dijo ayer, pues es obvio, ¿no? Bueno, pues es obvio. Entonces, esos poderes sí se ejecutan cuando la presidenta lo considera. Pero cuando, por ejemplo, el comité de evaluación decidió no continuar porque un juez se lo impedía.
2 jueces se lo impidieron en su momento, entonces eso para la presidencia no tenía lógica, tenía que seguir. Entonces hace rato que el Poder Ejecutivo rompió el poder Judicial, Ciro. Hace tiempo que lo rompió, hace tiempo que lo desconoció, y la ley solamente se aplica cuando el Ejecutivo le conviene, o le interesa, Bueno. o quiere. Dice, por ejemplo, Guillermo Valdés, ¿no?, analista político, la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena piden unidad frente a Trump, pero excluyen al Poder Judicial del acto de la República del 5 de febrero, que ahora es solo de 2 poderes. Qué manera tan rara de entender y practicar la unidad nacional, como otra de las reflexiones sobre la unidad que tanto pidió la presidenta. Con todo respeto para el querido, respetadísimo Guillermo Valdés, no excluye a la Suprema Corte, excluye a 8, a 7 de los 10 ministros de la Corte, 3 sí están invitados. Que no su presidenta, Ciro, ¿no? Que no la cabeza. Pero como sea, van 3. Los 3 subordinados, las 3 ministras subordinadas a la 4T, o que son parte activa, militante de la 4T, ellas sí van a estar ahí. Por cierto, publicó hace unos momentos, a las 9, hace 14 minutos, Yasmín Esquivel, un post, lo puso en X. Dice, agradezco la invitación de la presidenta Sheinbaum a la ceremonia por el 108 aniversario de la Constitución, que se llevará a cabo en el Teatro de la República en Querétaro. Ahí está. Entonces, ahí está la Corte, como que no. La presidenta no. Y también creo que es también el momento para revisar lo que fue la estrategia de la ministra Norma Piña, ¿no? Más allá de la acción y el sentido que pudo haber tenido sus decisiones, pues no le salió prácticamente nada. No, naturalmente no. Y naturalmente no, Ciro, no. Ella dirá que es una juez, ¿no? Sí, es una juez, pero también ser presidente de la Corte es una posición de enorme poder, ¿no? Entonces, que ella también decidió no ejercer, Ciro, porque muchos al interior de la Corte le reclamaban precisamente como que faltaba fuerza, que faltaba protagonismo, que faltaba presencia en espacios públicos. Y la presidenta de la Corte decidió escoger los espacios públicos. Ella decidió escoger los espacios públicos, acercarse a uno, acercarse a otro, pensar que con alguna de estas apariciones podía permear en un discurso. Pues eso notoriamente falló. A ver, Ciro, a la fecha. Tú pides una entrevista con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella no da entrevistas. Sí ha dado algunas, ¿no? Por eso te digo, algunas. Notoriamente fallado. Sí. Notoriamente ha fallado la presidenta de la Corte por eso. Pero, por ejemplo, su silencio absoluto cuando las agresiones en contra de ella, ¿te acuerdas con esos plantones? Y en cada uno de los momentos, creo que su estrategia de comunicación fue muy pobre, fue muy fallida. Por supuesto. Luego su aparición ahí acompañando algunas de las protestas de los trabajadores, del Poder Judicial, de los jueces. Tampoco Norma Piña fue la luz en estos 2 años, ¿eh? Ni mucho menos. No, pues te digo yo. Ni mucho por menos. Por eso creo que se le da cabida a esas críticas fuertes, duras, en contra de la forma en la que la ministra enfrentó todo esto. Por ejemplo, en este momento, absolutamente derrotada. Porque ya no hay un tribunal, ya no hay un recurso al que pueda acudir. Se esconde. Sí. Esta mañana se esconde. Quizá porque ya asumió que lo único que le queda es el destierro. El destierro público, el destierro de cualquier forma. Nosotros la hemos buscado para pedirle un punto de vista y la respuesta es lo que decías. La ministra no dará entrevistas. ¿Y cuándo va a dar entrevistas la ministra? Cuando ya no tenga ninguna importancia. Para escribir sus memorias, pues qué bueno, ojalá venda muchos libros. Pero en los momentos en que la presencia de Norma Piña era decisiva, Norma Piña o no estuvo, o no quiso estar, sí. O temió estar. Y cuando estuvo, fracasó. Es la historia de una derrota, es la historia de un fracaso, también. Sí, correcto, absolutamente. Y de alguna manera de los otros ministros, ¿no? También. Pues sí,
La verdad es que sí. Algunos otros ministros también dieron algunas entrevistas, pero pues no pasaron de eso. Sí, pero no pasaron de ahí. Sí, porque ellos también, ellos manejando esta dualidad, y creo que muy bien, de que ellos no son personajes políticos, su debate no se tenía por qué dar en los medios, pero ¿en dónde quedaron? ¿En dónde quedaron en esta historia? Sepultados, derrotados, y esta mañana humillados. Así sea con una no invitación al gran acto, al único gran acto en el año. El de la Constitución. De la Constitución, sí, de la que ellos son primeros garantes, que es el 5 de febrero. Ya, vamos a pausa, volvemos con otros temas.